Soy Francisco González de Posada, fui rector de la Universidad de Santander, que pasó a denominarse Universidad de Cantabria precisamente en mi rectorado del año 84 al 86. Bueno, pues estamos celebrando los 40 años. En el año 84 pues solo tenía 10, 11. ¿no? Era una universidad muy joven, en fase de constitución, por tanto, y de construcción de todo, de edificio, de profesorado, de ubicación de los propios alumnos de Santander y de Cantabria en esta universidad sin tener que salir fuera, pues lo característico de las universidades jóvenes, con la enorme gloria entonces de que Santander pues era una ciudad con una gran tradición cultural y de unas dimensiones pues muy aceptables para convertirse también en ciudad universitaria, ¿no? Yo creo que el principal era yo mismo. Una no predisposición, vamos a decirlo así, filosófica a la connivencia y la convivencia con el poder, o lo que es lo mismo, un cierto tono de acracia, como creo yo que corresponde a todo profesor universitario que no está inmerso en ningún tipo de disciplina política o partidista, ¿no? Por eso el día de mi toma de posesión, pues el discurso, no recuerdo que lo titulé Al servicio de la sociedad en este tránsito fugaz por el rectorado de la Universidad de Santander. La idea de tránsito fugaz que obviamente cumplí con tanta fugacidad como me permitieron las leyes del momento entonces en evolución, ¿no? Desde un punto de vista intrínseco a la propia universidad, no a mí, pues es que cuando yo accedí al rectorado llevábamos un año sin rector o con rector en funciones, como consecuencia de una crisis que se había planteado ante unas elecciones anteriores en las que su resultado no lo aceptaron ni el ganador, ni el perdedor, ni el poder en Madrid, ¿no? Me estoy refiriendo a un acontecimiento histórico, político de Cantabria, que yo creo que está ya totalmente guardado en el olvido, guardado en el olvido generalizado, ¿no? Hubo una tensión interna muy fuerte en el Partido Socialista de Cantabria entre, digamos, los ortodoxos y una naciente nueva mayoría que ganó las elecciones, muy bien ganadas en términos democráticos, ¿no?, al rectorado de la Universidad de Santander, pero con un candidato que en aquellos momentos no era miembro de la Universidad de Santander, algo verdaderamente extraño, ¿no? Y esto pues estuvo paralizando mucho tiempo hasta que desde el Ministerio, no había autonomía entonces, yo fui uno de los últimos rectores que tomaban posesión en Madrid ante el Ministerio, ¿no?, y esto significó pues una situación latente de una transición a la espera de que de alguna manera pues se identificara democracia con legitimidad, ¿no? Y esto pues hizo que hubiera dentro de la universidad pues una situación de cierta espera, pero que esto no me creó ningún problema, ¿no? Y luego obstáculos en la sociedad santanderina, pues no hubo prácticamente ninguno, sino más bien todo lo contrario. Santander, ciudad enormemente culta, dentro de lo que era la tradición española al menos, ¿no? Y si al principio recibió con sorpresa una universidad que además en esta sociedad tan culta, pero al mismo tiempo tan concentrada en lo que llamamos las artes, las bellas artes, la música, la literatura, pero no tan acostumbrada a integrar dentro de la cultura a esos otros ámbitos que podemos llamar la reflexión, el pensamiento, la ciencia. Y los primeros centros que aparecen por aquí pues son precisamente la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Facultad de Medicina, de lo que sí había mucha y muy buena tradición, desde Valdecilla, de las primeras décadas del siglo, ¿no?, y física, ¿eh? Bueno, pues claro, esto no era
lo que más próximo a lo que deseaba, en todo caso, la sociedad santanderina, que era filosofía, letras, literatura, ¿no? Pero la verdad es que la sociedad de Santander y Cantabria entera, pues esto lo vieron con muy buenos ojos y no hubo ningún obstáculo, ¿no? Lo más relevante, yo creo que, por salir un poco de mí, lo que nos contó al equipo rectoral un día, presidente del Gobierno de Cantabria, presidente de la Asamblea Regional y 3 consejeros, ¿no? Pues uno de ellos tomó la palabra para decirnos: rector, tenemos que decirle que desde este momento la Universidad de Cantabria es la universidad y ahora la otra es la Menéndez Pelayo. Hasta estos momentos la universidad en Cantabria, en Santander sobre todo, era la Menéndez Pelayo. En teoría, pues tenía ya historia desde el año 33, ¿no? Bueno, pues yo creo que en alguna medida eso sí fue pues, algo de recuerdo excepcional. A fin de cuentas, ese fue el título de mi primer discurso, al servicio de la sociedad, ¿no? Como consecuencia de, digamos, de este encuentro, pues lo que sí se logró con unos vicerrectores extraordinarios que tuve la suerte de disponer de ellos, pues el que la Fundación Marcelino Botín se integrara bastante más de lo que estaba, que el Banco Hispanoamericano diera un conjunto de becas especiales para asistencia de profesores a congreso, que la Caja Cantabria financiara todo tipo de deportes masculino y femenino y de todas clases para los estudiantes universitarios, que el Banco de Santander diera también unos premios y un conjunto de cosas para profesores y estudiantes, es decir, pues una auténtica salida pues, al servicio de la sociedad, pero al mismo tiempo que la sociedad se implicara con la universidad. Esto hoy está, pues digamos, mucho mejor tratado, creo yo, que pudo estar entonces, que eran los inicios, ¿no? Y como salida a la sociedad, pues digamos, más reconocida, aunque en origen más criticada por lo novedoso, pues fueron los cursos de verano. La Universidad de Santander venía arrastrando el gran complejo, lógico que lo arrastrara y lógico que tuviera el complejo, de que en verano la universidad importante, rica, llamativa, pues era la otra, ¿no? Bueno, pues el hacer los cursos universitarios de verano, primero en Laredo, claro, con toda pompa y solemnidad, pues eso sí significó una mayor salida y al mismo tiempo pues un mayor reconocimiento, ¿no? Como toda obra nueva y que se plantea con ciertos aires revolucionarios, pues tuvo también algunos detractores. Hoy pues está perfectamente encajada y reconocida por todos, y no solo así, sino muy ampliada, ¿no? Lo cual pues para mí es una gran alegría, ¿no? Acabamos de ver entre las cosas de aquella época, pues una es el emblema de la universidad, ¿no? El actual. Otra, como he dicho, pues es la transición de ser Universidad de Santander a Universidad de Cantabria. Pues otra fue la decisión de tener una auténtica facultad de Derecho. Esto fue tanto así y tan llamativo que a los pocos días de inaugurar ese primer curso en la Facultad de Derecho, que tenía un solo catedrático y además de una disciplina que podemos llamar marginal, pues con una especie de golpe de Estado, que es lo que entonces se decía, pues reunimos a todas las fuerzas vivas de Cantabria en un acto especialmente solemne para inaugurar no toda la universidad, que también, sino específicamente esa nueva Facultad de Derecho, y al día y a los 15 días en Guayaquil, que estuve dando un discurso pues en el periódico El Comercio, el de más difusión de toda la América española, pues veo que en toda la última página de ese periódico, fijaos allá en el Pacífico, no en el otro extremo del Atlántico, sino en el Pacífico, el rector de la Universidad de Santander, con un discurso en latín, se autoproclama decano de la Facultad de Derecho. Cuando yo me despierto ese día en el Hotel La Moneda allí en Guayaquil, y digo, ¿quién será este loco? ¿Cómo un rector, ¿no?, se pretende nombrarse decano de la Facultad de Derecho?
son 3 los Santanderes que hay por aquellos países, ¿no? Bueno, pues vi que lo que estaban hablando era precisamente eso, ¿no? Yo el título de ese discurso lo había titulado algo así como Auctoritas y Potestas al servicio de la sociedad. Pues el auctoritas y el potestas, y la potestas, pues era el discurso en latín, el título, ¿no? Pues son anecdotarios de una época, pues, extraordinaria, ¿no? Pero que yo concebí desde el primer día, pues como tránsito fugaz, que es lo que intenté resaltar, ¿no? Entre otras anécdotas, pues fue el primer rector, vamos a decir, que se atrevió, porque Maravall, el ministro entonces, y sus colaboradores, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya entonces pues era secretario general técnico y mandaba mucho, pues fui el primer rector que se atrevió a sacar una cátedra. El segundo rector pues lo hizo 5 meses después. Fui el primer rector de todas las universidades españolas, ¿no?, que se atrevió a nombrar pues profesor emérito, Alfredo Páez, que pasó muchos meses también siendo el único de la Universidad Española. Me atreví a crear la Facultad de Económicas y Empresariales, también con fuertes reprimendas de entonces, pues llamémosle el ministerio, porque todo este momento tan difícil para las universidades, pues estaban concibiendo, construyendo y ejecutando la entonces muy famosa LRU, que nos ha llevado a tantos lamentos universitarios, y por otra parte pues haber puesto una universidad pues con mucho más personal, más abierta, más difundida, pero en fin, como siempre, pues los pros y los contras de toda profunda modificación, ¿no? Yo creo que lo más significativo, sin ninguna duda, es la radical independencia de toda disciplina, ¿eh? Eso que tiene que ser un valor del universitario, ¿eh? Lo que han sido, pues estoy hablando obviamente no de la persona concreta, ¿no?, sino del trasfondo que yo creo que debe orientar la vida universitaria, ¿no? La radical independencia fundamentada en una sólida libertad individual de pensamiento, ¿no? Para mí, el ejercicio de lo que llamamos tradicionalmente libertad de cátedra exige el no estar sometido a ningún tipo de disciplina externa, ¿verdad? Esto hizo pues muy difícil mi propio acceso al poder, vamos a llamarlo así, si es poder el ser rector. Pues para mí la universidad del futuro, como la universidad de mi época, como la universidad de principios del siglo pasado, como la de siempre, yo creo que ahí hay que recurrir a uno de mis grandes maestros, no directos, que fue, sigue siendo, José Ortega y Gasset, y en su bellísimo y extraordinario ensayo Misión de la Universidad, ¿no? Hemos logrado que la universidad, es un aspecto histórico progresual, no estoy hablando en sentido volitivo positivo, ¿eh? Hemos logrado que la universidad sea una fábrica de profesionales, más o menos, y de no solo especialistas, sino ya de súper especialistas, o lo que es lo mismo prácticamente de analfabetos generales, ¿no? Pero con esto no me estoy refiriendo obviamente a nuestra juventud, que es fruto de lo que recibe y lo que se le da, ¿no? Me estoy refiriendo incluso pues, a los catedráticos de universidad, ¿no? Esto, a mi juicio, es muy grave, ¿eh? En Misión de la Universidad nos decía ya Ortega que lo primero que tiene que recibir todo universitario, independientemente de a qué se vaya a especializar o en qué se va a profesionalizar, es una visión acerca, es una clara visión, no al modo de los físicos, obviamente, pero sí acerca de qué nos dice acerca del universo, acerca de la materia, de lo más grande y lo más pequeño, la física actual. Esto se lograba precisamente en aquella que me gusta llamar Universidad Internacional de Verano de Santander de tiempos de la República, que no son tampoco las actuales, ¿eh? Lo segundo que tiene que saber todo universitario, es decir, toda persona culta, es el plan de la vida, o lo que es lo mismo, los fundamentos de la biología, explicados más bien con terminología filosófica, abstracta, abierta, al nivel del momento presente, no al modo como hoy ha de estudiar la biología, pues uno que va a ser profesionalmente biólogo.
Lo tercero es el plano general de la vida, ¿no? La filosofía, la reflexión intelectual. Y esto es marcado con lo que es o lo que representa la sociedad, la sociología, la política, en un cuarto nivel. E incluso para una persona no propiamente religiosa como Ortega, pues también había que tener una cierta cultura religiosa, eso que hoy pues se ha perdido, porque ya prácticamente no se estudian pues las tradicionales historias sagradas o las asignaturas tradicionales de religión en el plano cultural, ¿no? Entonces yo creo que la universidad debería retomar de alguna manera el que todo universitario, es decir, todo estudiante de nivel superior, tuviera esta preparación o un conjunto de preparaciones básicas sobre las cuestiones fundamentales que son las ideas que gobiernan el mundo, ¿no? ¿Y esto es hoy posible o no es posible? En esta línea no estamos, ¿eh? Estamos en la línea de seguir creando el número de carreras, haciendo más especialidades, sobre las propias especialidades vamos todavía a organizar másteres más específicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría hacerse esto si además con la competitividad intrínseca al propio sistema hace que tengamos que dedicar más tiempo a la especialización y dispongamos de menos para la generalización? Esto es difícil, ¿no? Esto es ciertamente difícil, pero es el camino al que hay que ir sin ninguna duda, ¿no? Estamos celebrando los 40 años. Yo acabo de cumplir los 26 de estar en Madrid. Yo creo que la Universidad de Cantabria es una, sin ninguna duda, de las universidades hoy mejor consolidadas de todas las nuevas, de esta última generación, mejor hechas, más encajadas en su sociedad, con mejores índices generales de presencia nacional e internacional. Entonces, si a esto que es objetivo, el que mis contactos actuales pues casi se reducen a una presencia todos los veranos para dar algún curso en los cursos de verano de Laredo y algún acontecimiento como la inauguración de curso o una cosa de esta, pues yo no me atrevería a decir más cosas concretas, pero para mí es un gran honor haber sido miembro de esta universidad como catedrático, entre los jovencitos del principio, claro, y haber sido rector de la misma, pero yo creo que está en una situación francamente positiva dentro de, digamos, los baremos en los que puede estar y a muy elevada altura dentro de estos temas, ¿no? Lo mejor, sin ninguna duda, para mí es el recuerdo extraordinario que yo tengo de aquellos años 10 que estuve en Santander, no solo de los 2 de rectorado, que aunque se presumían por ese pequeño contexto al que me he referido, que podían haber sido muy difíciles, fueron ciertamente pues, muy gratos, es decir, muy gratos, ¿no? Anécdotas otras a recordar, hombre, pues una que recordará, pues yo me atrevo a decir que media Cantabria, así como las anteriores a las que me he referido no, pues fue una absurda tensión en la que el entonces alcalde Ormaechea, pues quiso entrar en polémica con ocasión de Torres Quevedo, la gran figura de Cantabria, que unir a la de Menéndez Pelayo, que está suficientemente reconocida y difundida, pues es la de Torres Quevedo. Torres Quevedo había nacido en Santa Cruz de Iguña y, bueno, pues como, digamos, manifestación hoy, pues la presentación de Google España en Europa, en España, en Madrid, hace solo 4 meses, pues lo hizo con el ajedrecista de Torres Quevedo. No es poco, ¿no? No es poco. En estos momentos estamos celebrando multitud de aconteceres, hitos de la historia mundial que llevan el nombre de Torres Quevedo. Acabamos de lanzar la idea de que el transbordador de Torres Quevedo en el río Niágara se ha reconocido Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues en el año 16 se inauguró ese medio de transporte, el primero del mundo,
que en los casi 100 años todavía no ha tenido un solo accidente. No hay otro medio de transporte que pueda presumir de esto, ¿no? Hemos celebrado también, y estamos celebrando junto al ajedrecista, pues los ensayos sobre automática, una de la media docena o decena como mucho de libros de ciencia e ingeniería más importantes de toda la historia de la humanidad, y casi no se tiene noticia, ¿no? Estamos celebrando también el centenario de la presentación del primer ordenador del mundo, el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo, en París, como todo, que se lo presentaba en París, claro. Bueno, pues de esto era la aritmomètre electromécanique, o lo que es lo mismo, no había ni siquiera versión castellana. En los años 73, creo recordar, se tradujo al inglés, y hasta el año 3, con una traducción que yo tuve el honor de hacer, no se hizo. Bueno, sobre el tema Leonardo Torres Quevedo podría hablar y hablar y hablar, porque me parece que antes del rectorado, pues el número de conferencias y de pequeñas publicaciones que hicimos sobre Torres Quevedo aquí en Cantabria, pues fueron ya varias. Después, pues no han sido menos de una quincena de libros, exposiciones y demás, ¿no? Bueno, pues con esto lo que quiero decir que en torno a Torres Quevedo pues también se hicieron muchas cosas aquí. Para mí hoy es una alegría que aquí muy cercanamente pues tengamos una estatua a Torres Quevedo. La de entonces, la originaria para esa polémica con el alcalde Ormaechea, pues es que ¿dónde la ponemos? En Santander, en un lugar más que digno para destacar la categoría de una personalidad de la que no se tenía tan clara conciencia como se puede tener hoy de lo que había significado en la historia mundial de la ciencia y de la ingeniería, o donde nació, pues acabó donde nació, acabó donde nació. Bueno, pues esa polémica quedó registrada en un pequeño libro y en bastantes artículos del diario Montañés y de Alerta, ¿no? Bueno, y como eso, pues toda la tarea que pudo hacerse en la recuperación de científicos cántabros, pues desde el punto de vista de los médicos, Argumosa, pues otra anécdota extraordinaria de un pintor no conocido, tampoco la obra artística valía mucho, Solano, estaba la lección 10ª de anatomía del doctor Diego de Argumosa, natural de Puente San Miguel, una de las grandes figuras de la medicina española. Y con el doctor Vázquez Quevedo, prestigioso historiador de la medicina y cirujano de aquí de Cantabria, creador de la hoy Real Academia de Medicina de Cantabria, pues detectamos que este cuadro extraordinario, de grandes dimensiones, pues estaba doblado como un periódico, auténtico periódico, ¿no? Y tuvimos el honor de que nos lo cediera el rector de la Universidad Complutense de Madrid para exhibirlo aquí, en la Fundación Santillana de Santillana del Mar, en la exposición sobre científicos montañeses, médicos cántabros, 3 médicos cántabros, uno claro era Diego de Argumosa. Y esto a una sociedad como la santanderina, que tiene esa enorme, extraordinaria sensibilidad artística a la que me refería al principio, pues sufría enormemente con ver expuesto un cuadro en tan penosas condiciones, con toda razón. Pero esa misma sociedad no sufría de análoga manera viendo el ajedrecista de Torres Quevedo expuesto en otra sala que en ese momento no estaba en condiciones de funcionar. Algo verdaderamente sorprendente para mí. Bueno, ese cuadro, pues ya habíamos pactado, el rector de la Complutense y yo, que había no solo que restaurarlo, sino hacer una dúplica. Se hizo esa dúplica, la regaló a nuestra universidad y hoy preside la Facultad de Medicina, desde entonces, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, ¿no? Bien, y así podríamos tener numerosísimas, porque fueron 2 años muy intensos dentro de, pues digamos, ese programa de salir al encuentro de la sociedad de Cantabria, ¿no?